Hola a todos, hoy vamos con la primera parte de diabetes mellitus. Recuerden que todos los años se actualiza la guía de la Asociación Americana de Diabetes para el manejo de la diabetes mellitus, así como les dejo las diferentes guías de práctica clínica que pueden consultar para revisar este tema. En esta primera parte vamos a hablar sobre la definición y cómo se clasifican los diferentes tipos de diabetes mellitus, un poco sobre la epidemiología, algunos aspectos básicos de la fisiología de la insulina y la homeostasis de la glucosa, cómo se expresa la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y cómo es la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Vamos a hablar cómo se diagnostican los diferentes tipos de diabetes, cómo se previene la diabetes tipo 2 en los pacientes con prediabetes, cómo se evalúan en el consultorio médico a los pacientes con diabetes y algunos aspectos básicos sobre la farmacología de la insulina y los antidiabéticos orales. Entonces recuerden que la diabetes mellitus son un grupo de desórdenes metabólicos que se caracterizan porque el paciente presenta hiperglicemia crónica. Por lo tanto, es una enfermedad crónica compleja que requiere un cuidado médico continuo, con estrategias multifactoriales para reducir el riesgo, pues más allá del control glicémico. Entonces, ¿cómo se clasifica la diabetes? Ustedes deben saber que primero está la diabetes mellitus tipo 1, luego la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus gestacional, la cual es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, y la diabetes mellitus iniciada por otras causas, como por ejemplo, primero, los síndromes monogénicos, es decir, la diabetes que inician en el periodo neonatal, o los MODI, que son la diabetes que inician en la madurez de los jóvenes, y estas se clasifican a su vez en varios tipos. Pero también la diabetes puede ser causada por enfermedades del páncreas exocrino, como por ejemplo la pancreatitis crónica o la fibrosis quística con compromiso del parénquima pancreático. Pero también la diabetes puede ser inducida por fármacos o químicos, como por ejemplo el uso crónico de glucocorticoides, la terapia antirretroviral para los pacientes con VIH y algunos fármacos utilizados como inmunosupresores para el trasplante de órganos. Por lo tanto, recuerde que no todo paciente con hiperglicemia es un paciente con diabetes tipo 2, sino que muy probablemente usted al excluir la diabetes tipo 2 tiene que empezar a excluir la diabetes tipo 1, la diabetes debido a otras causas como los síndromes monogénicos, enfermedades del páncreas exocrino y la diabetes inducida por fármacos y químicos. En cuanto a la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de las células beta pancreáticas y por lo tanto va a haber una deficiencia absoluta de insulina y pues de la síntesis y pues de la secreción de insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, es una enfermedad causada por una combinación, primero, de resistencia periférica a la insulina, es decir, la insulina a unirse a su receptor no va a funcionar y por lo tanto va a haber una inadecuada respuesta secretora a la insulina por las células beta pancreáticas. Es decir, va a haber ya no una deficiencia absoluta, sino una deficiencia relativa a la insulina. Les dejo esta tabla para el que la quiera revisar, profundizar en el tema de las diferentes causas de diabetes monogénica, primero los MODI y les dejo las mutaciones de los diferentes genes em, y algunas eh, características clínicas en estos pacientes. Y también la diabetes neonatal, también con sus diferentes genes mutados y algunas características que presentarán estos pacientes neonatos. Vean la incidencia mundial de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Vean que en Colombia aproximadamente se estima que la incidencia es menor a 2 casos por cada 100.000 niños anualmente. Vean esta gráfica como nos muestra la incidencia según las diferentes edades
para presentar diabetes mellitus. Vean cómo desde el nacimiento ya se encuentra la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 y vean cómo el pico de presentación se encuentra entre los 5 y los 14 años de edad. Sin embargo, vean que un paciente hasta la edad de los 35 años también puede debutar con diabetes mellitus tipo 1 y también se ha registrado que pacientes mayores de esta edad también pueden presentar diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, para recordarles que la incidencia de la diabetes tipo 1 va hasta los primeros 30 años de vida. Según datos para el año 2019, en el mundo hay 463 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2 en el mundo. Algunos datos para resaltar. Vean que uno de cada dos adultos con diabetes no están diagnosticados, es decir, que aproximadamente 200 millones de personas no tienen el diagnóstico de la diabetes mellitus. Aproximadamente hay 1.1 millones de niños y adolescentes menores de 20 años con diabetes tipo 1 en el mundo. Aproximadamente uno de cada 13 adultos entre 20 y 80 años tiene intolerancia a la glucosa, es decir, prediabetes. Es decir, aproximadamente 370 millones de personas en el mundo. Uno de cada 5 pacientes con diabetes son mayores de 65 años. Uno de cada 6 nacimientos en el mundo, es decir, aproximadamente 20 millones anualmente, están o son afectados por la hiperglicemia durante el embarazo. Y de estos, aproximadamente 84% tuvieron las madres diabetes gestacional y aproximadamente 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países de ingresos bajos o medios. Y vean cómo se estima que la prevalencia y la incidencia va a aumentar de la diabetes tipo 2. Vean cómo hay aproximadamente de nuevo 460 millones de personas en el mundo con diabetes y para el año 2045 se estima que habrán más de 700 millones de personas diagnosticadas con diabetes tipo 2. La prevalencia de la diabetes tipo 2 en Colombia se estima entre el 8.1%. En cuanto a la fisiología, un repaso de rapidez nada más. La homeostasis normal de la glucosa es regulada por tres aspectos principales. Recuerden que llamamos homeostasis a la capacidad que tiene el organismo o el metabolismo para tener las concentraciones séricas normales dentro de los rangos de normalidad en la sangre. Primero está regulada por la producción hepática de glucosa, que tanto produce o que tanto deja de sintetizar en cuanto a la gluconeogénesis y la glucogenólisis. El segundo aspecto es la obtención y la utilización de glucosa por los tejidos periféricos, especialmente el músculo estriado. Y tercero es la acción de la insulina y las hormonas contrarreguladoras. Vean que no solamente la acción de la insulina puede afectar las concentraciones séricas y por lo tanto la homeostasis normal, sino que también las hormonas contrarreguladoras tienen un papel principal como por ejemplo el glucagón. Recuerden de nuevo que en el tejido cerebral las neuronas son independientes de la acción de la insulina. Recuerden las acciones metabólicas de la insulina. Recuerden que la insulina se comporta como una hormona anabólica en el metabolismo del organismo. Su principal función es incrementar el ingreso de glucosa al interior de las células, ya sea en el tejido adiposo, en el músculo estriado y en todos los tejidos periféricos. Y también recuerden que al comportarse como una hormona anabólica aumenta el depósito de grasa en el tejido adiposo, aumenta la síntesis de proteína y la síntesis de glucógeno en el músculo estriado y aumenta la síntesis de glucógeno y la lipogénesis en el hígado. Tenga en cuenta estos aspectos. Primero, que el estímulo más importante para la secreción de insulina es la misma glucosa, ya que actúa a nivel de las células beta pancreáticas para que liberen insulina. Segundo, que la ingesta oral de carbohidratos conlleva no solamente a la liberación de insulina, sino a múltiples hormonas. Y dentro de estas hormonas liberadas, especialmente las incretinas liberadas por los enterocitos.
Recuerde que dentro de la síntesis de insulina a nivel pancreático, la transcripción inicial del splicing es un péptido llamado preproinsulina y que sufre efectos posttraduccionales al escindir aminoácidos y generar proinsulina, y luego al escindir el péptido C queda como producto final la insulina. Recuerden cómo se regula la secreción de la insulina a nivel de las células beta pancreáticas. Recuerden que en estado de ayuno, es decir, con unas concentraciones séricas de glucosa que normalmente deben ser menores a 100 miligramos por decilitro, en ayuno, la célula beta pancreática se encuentra hiperpolarizada. Cuando la persona ingiere carbohidratos, es decir, glucosa, aumentan las concentraciones séricas o en sangre de la glucosa. Al llegar al nivel de las células beta pancreáticas, gracias al transportador GLUT, la glucosa va a ingresar a la célula beta pancreática y normalmente va a ocurrir la glucólisis normal, como se da en cualquier célula del organismo. El producto final después del ciclo de Krebs y la utilización de toda esta glucosa dentro de la célula es que aumenten las concentraciones intracelulares de ATP. En la célula beta pancreática se encuentra este canal de potasio que es sensible a ATP o de potasio ATP. Cuando aumentan las concentraciones intracelulares de ATP, lo que va a pasar con este canal es que disminuye la conductancia de potasio y por lo tanto va a haber una despolarización transitoria de la membrana celular. Con esta despolarización transitoria se van a activar dos canales. Primero el canal de sodio y los canales de calcio tipo T y tipo L. Al activarse o abrirse va a ingresar sodio y calcio del medio extracelular al intracelular. El aumento del calcio intracelular lo que va a hacer es que se va a unir a las vesículas intracelulares que contienen la insulina en su interior y van a permitir o van a aumentar la exocitosis a la sangre, es decir, un proceso endocrino. Esa unión del calcio, ese aumento en la concentración intracelular de calcio, va a generar esa exocitosis y por lo tanto va a aumentar la insulina secretada a nivel de las células beta pancreáticas, y es por esto que el aumento de la concentración de glucosa va a generar el aumento de la secreción de insulina. De nuevo, vean cómo el aumento de la concentración de glucosa va a ingresar por el transportador GLUT tipo 2, pero es más que todo por el GLUT1. Ese aumento de la concentración intracelular de glucosa va a metabolizarse normalmente por la glucólisis y van a aumentar las concentraciones intracelulares de ATP. Ese aumento de las concentraciones intracelulares de ATP activan el canal de potasio dependiente de ATP. Se va a generar una despolarización de la membrana celular, aumentando el ingreso de sodio y de calcio, y ese aumento de calcio intracelular lo que va a generar es que aumente la exocitosis de las vesículas que contienen los gránulos de insulina y por lo tanto se va a generar la secreción de la insulina. Recuerde que a nivel periférico la acción de la insulina es unirse al receptor de la misma. ¿Cuál va a ser el receptor? Este tipo de receptor que va a estar acoplado a la señalización de membrana tipo tirosinquinasa. Lo que va a hacer es que la unión de la insulina al receptor va a generar una fosforilación del mismo y lo que va a generar es una señalización, una cascada de señalización que primero va a permitir el crecimiento celular, la diferenciación y la supervivencia de la célula. Segundo, va a aumentar la síntesis de proteína. Tercero, va a aumentar la síntesis de glucógeno. Pero también, y entre los más importantes, es la translocación del receptor GLUT4 o esta proteína que está contenida en las vesículas intracelulares y que al transportarse a la membrana celular va a permitir el ingreso de glucosa al nivel intracelular para las vías metabólicas necesarias o que se requieren de la glucosa plasmática.
En cuanto a la fisiología de las incretinas, recuerden que estas incrementan la secreción de insulina. Segundo, disminuyen la secreción de glucagón. Tercero, retardan el vaciamiento gástrico. Y cuarto, promueven la saciedad. Recuerden cómo se secreta y en dónde se secreta las incretinas. Un tipo de incretina de las más importantes es el péptido similar al glucagón tipo 1, es decir, el GLP-1. Y este tenga en cuenta que es secretado por los enterocitos y esta secreción es regulada por señales tanto nutricionales en la ingesta como señales hormonales y neuronales. Entonces vean cómo en la célula L de los enterocitos, por efecto o activación de ácidos biliares, de proteínas, de lípidos como ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena corta, como por activación de electrolitos y por la ingesta de carbohidratos, van a activar quimiorreceptores a nivel de la membrana celular de la célula L del enterocito, y esto lo que va a generar es una secreción del GLP-1 a nivel del intersticio intestinal, pero también a nivel endocrino, es decir, a la circulación sanguínea. Pero vean que también el GLP-1 va a tener una vía paracrina donde va a activar otras células de los enterocitos y por lo tanto liberando más GLP-1. Y también vean que activa una vía neuronal, activando la vía aferente del nervio vago, y esto es lo que permite el retraso o la disminución en el vaciamiento gástrico y por lo tanto la saciedad. Y dentro de las acciones endocrinas ya las veremos. Una vez el GLP-1 es liberado a la circulación sanguínea, vean todas las acciones que tiene en el organismo. Primero, a nivel del corazón, aumenta el gasto cardíaco y es cardioprotector. A nivel cerebral, es neuroprotector y disminuye el apetito. A nivel del estómago, ya vieron cómo disminuye o retrasa el vaciamiento gástrico. A nivel del músculo, aumenta la obtención de glucosa a nivel muscular y aumenta la sensibilidad al receptor de la insulina para la insulina. Y a nivel del páncreas, vean cómo aumenta la biosíntesis de insulina, aumenta la proliferación de las células beta pancreáticas y disminuye la apoptosis de las células beta pancreáticas. Pero aparte de aumentar la secreción de insulina en la célula beta pancreática, también aumenta el depósito de glucosa a nivel de los tejidos periféricos, y en las células alfa pancreáticas disminuye la secreción de glucagón. Ahora la pregunta es cómo actúa el GLP-1 a nivel de la célula beta pancreática. Vean cómo la unión del GLP-1 a sus respectivos receptores en la célula beta, acá y acá, aumenta primero la concentración intracelular de AMP cíclico, aumenta la concentración de proteína quinasa A, y esto lo que hace es activar los canales de calcio y de sodio, aumentando las concentraciones intracelulares de calcio y por lo tanto aumentando la exocitosis de la insulina a nivel sérico. Pero también vea cómo tiene acciones de aumentar la expresión génica de la proinsulina, aumentando la vía final del CREB, que activa los genes necesarios para la transcripción y traducción de la proinsulina a insulina. Pero también vean cómo disminuye en una vía final las caspasas, y esto disminuye la apoptosis de la célula beta pancreática. Ahora en cuanto a las fisiopatologías, la fisiopatología de la diabetes tipo 1, recuerden entonces, es una enfermedad autoinmune que permite la destrucción de los islotes pancreáticos, y esta destrucción es causada por células inmunes efectoras contra antígenos endógenos de las células beta. Por lo tanto, esto quiere decir que hay una pérdida de la tolerancia inmunitaria de los linfocitos T contra los antígenos de las células beta pancreáticas. Al momento de la presentación puede haber un infiltrado leucocitario en los islotes, y esto a nivel de histología se conoce como insulitis. Esta gráfica nos muestra los estadios de la diabetes tipo 1 o pues la historia natural de la enfermedad.
Vean como en el eje de la Y nos muestra la masa celular de las células beta pancreáticas y en el eje de la X nos muestra la progresión en el tiempo de la enfermedad. Entonces vean como antes de presentarse la enfermedad, debido a factores genéticos y riesgos ambientales, se puede iniciar la diabetes tipo 1 y vean como ya debido a un desencadenante genético o ambiental que no es muy bien conocido, en el estadio 1 de la enfermedad hay presencia de autoanticuerpos o pues la autoinmunidad y la destrucción de las células beta pancreáticas con la consecuente pérdida de las mismas, pero vean que acá ya no hay alteración en la concentración de la glucosa ni tampoco hay síntomas. Pero vean como en este primer estadio es donde se produce la mayor pérdida de las células beta pancreáticas, a pesar de que el paciente se encuentre asintomático. Vean como ya en el estadio 2 ya empieza a aparecer hiperglicemia, pero todavía no hay presencia de síntomas, sino que el paciente está asintomático, pero con la elevación de la concentración sérica de glucosa. Y ya en un estadio 3, aparte de la hiperglicemia, está generado síntomas en el paciente y pueden debutar sintomáticamente con una crisis hiperglicémica. Y ya este es el estadio florido de la diabetes tipo 1. Recuerden de nuevo que es por una pérdida de la tolerancia inmunitaria con expresión o síntesis de autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas y destrucción directa por linfocitos T de las mismas células. Y les dejo esta revisión de Nature donde podrán ahondar aún más la patogénesis y las siguientes imágenes para el que quiera profundizar el tema. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes tipo 2, recuerden que es una enfermedad compleja, heterogénea y multifactorial que compromete interacciones tanto genéticas como factores de riesgo ambientales, pero vean que también hay un componente de inflamación. La hiperglicemia es el resultado de los defectos en, primero, ya sea en la secreción de insulina, es decir, que no se secrete adecuadamente por la célula beta pancreática, o dos, que la acción de la insulina esté alterada, es decir, que haya una alteración en el receptor de la insulina o una alteración en la cascada de señalización celular, o la que es la más común, que ambas vías estén alteradas. Y pues esto lo que va a conllevar es al aumento de la concentración sérica de glucosa en sangre. La hiperglicemia crónica y las anormalidades metabólicas concomitantes están asociadas a daño secundario en múltiples órganos, especialmente los riñones, los ojos, los nervios, los vasos sanguíneos y el corazón. Vean que en el desarrollo de la diabetes mellitus va a existir una habilidad disminuida de los tejidos periféricos para responder a la insulina, es decir, resistencia a la insulina, y ya sea por alteración en el receptor de la insulina o en la señalización celular de la misma. Y vean que por efectos de las adipoquinas, de ácidos grasos libres o de un estado proinflamatorio, se va a generar esa resistencia a la insulina, es decir, va a alterar el receptor o la señalización celular. Al inicio va a haber una compensación a esa resistencia a insulina con un aumento en la síntesis y secreción de insulina a nivel de las células beta pancreáticas. En este momento se va a expresar como una intolerancia a la glucosa o pues no va a haber intolerancia a la glucosa, es decir, no va a haber hiperglicemia. Pero una vez en un momento crónico a esa compensación, las células beta pancreáticas van a fallar y va a disminuir la síntesis de insulina y por lo tanto se va a generar la diabetes mellitus. Es decir, va a haber una disfunción de las células beta pancreáticas manifestada como una secreción inadecuada de insulina en respuesta a la resistencia a la insulina. Es decir, hay una resistencia a la insulina, hay una compensación de las células beta pancreáticas y en un momento crónico estas células beta pancreáticas van a fallar para sintetizar y segregar insulina.
Tenga en cuenta que en los hepatocitos, en los adipocitos y el músculo estriado son los tejidos que mayor resistencia a la insulina tienen y se manifiestan de la siguiente manera. Primero, hay una falla para inhibir la producción endógena de glucosa, es decir, hay una falla para realizar la gluconeogénesis hepática y esto va a contribuir a la hiperglicemia en ayunas. Entonces, cuando le pregunten por qué hay una hiperglicemia en ayunas o por qué los pacientes con diabetes tienen hiperglicemia en ayunas, entonces usted va a responder porque hay una falla a nivel hepático para llevar a cabo la gluconeogénesis. Segundo, hay una obtención baja de glucosa y hay una disminución en la síntesis de glucógeno en el músculo estriado después de una ingesta de carbohidratos o de una ingesta de macronutrientes. Esto va a contribuir ahora a la hiperglicemia postprandial, es decir, que cuando hay ingesta, ¿por qué hay hiperglicemia postprandial? Porque hay una obtención baja a nivel del músculo, es decir, no hay ingreso de esa glucosa a nivel intracelular y hay una disminución en la síntesis de glucógeno. Y por tercero, hay una falla para inhibir la lipasa sensible a hormonas en los adipocitos, lo que conlleva un exceso de ácidos grasos circulantes que incrementa aún más la resistencia a la insulina. Hay un aumento en la secreción de adipoquinas y hay una activación del inflamasoma. Entonces vean cómo la disminución de la gluconeogénesis hepática, la disminución en la obtención periférica en el músculo de glucosa y esa disminución en la síntesis de glucógeno van a generar hiperglicemia en ayunas e hiperglicemia postprandial, pero vean que ese aumento en las adipoquinas y ese aumento de la resistencia a la insulina también van a generar un aumento, un exceso de ácidos grasos circulantes que va a activar un estado proinflamatorio al activar el inflamasoma. Algunos aspectos patológicos de la disfunción de las células beta es que va a estar dada por exceso de ácidos grasos libres, es decir, por lipotoxicidad, es decir, que ese exceso de ácidos grasos libres va a generar un efecto tóxico a nivel de la célula beta pancreática. La hiperglicemia crónica va a generar glucotoxicidad, es decir, que va a tener un efecto tóxico sobre la célula beta. Va a haber un efecto anormal de las incretinas, es decir, va a haber una disminución de hormonas que liberan la insulina. Al haber disminución de las incretinas, pues hay disminución en la liberación de insulina por la célula beta. Hay un reemplazo de amiloide en los islotes. Esto quiere decir que existe un depósito de esta proteína amiloide a nivel de las células beta pancreáticas con un efecto burnout y van a existir polimorfismos asociados con factores de riesgo debido a los estilos de vida asociados con la secreción de la insulina. Ahora, ¿cómo se explica el daño de los órganos blancos en la diabetes mellitus? Entonces recuerden que gracias a esa hiperglicemia va a generar primero un efecto tóxico directo sobre las células, dos, ese aumento de los ácidos grasos libres va a generar un efecto lipotóxico, pero también ese aumento en la concentración sérica de glucosa va a generar una glicosilación de las proteínas plasmáticas o de las proteínas intracelulares o de la membrana celular. Esto va a generar los llamados AGEs, es decir, son productos terminales de glicosilación avanzada, es decir, proteínas que se glicosilan o pues se les une la glucosa y esos AGEs lo que va a generar es que va a generar un ambiente de estrés oxidativo en las células, pero generalmente en el endotelio y también va a generar una actividad procoagulante a nivel de los vasos sanguíneos y también va a generar una proliferación del músculo liso vascular y va a aumentar el depósito de la matriz extracelular. Y esto va a explicar en sí todas las lesiones y todos los daños celulares y por lo tanto los daños en órganos blancos en la diabetes mellitus. Les dejo este artículo en Nature para quien quiera profundizar del tema sobre la inflamación en la diabetes tipo 2.
Entonces voy a empezar a nombrar los cambios importantes en la fisiopatología y las complicaciones que van a tener los pacientes con diabetes tipo 2. En el páncreas va a haber una reducción en el número y en el tamaño de los islotes y va a haber depósito de beta amiloide en estos islotes pancreáticos. Segundo es la enfermedad macrovascular diabética. Va a estar dada primero por ateroesclerosis acelerada en los vasos sanguíneos, generando pues por lo tanto síndromes coronarios tanto agudos como crónicos. También va a haber cardiomiopatía diabética que va a conllevar a falla cardíaca crónica, pero también se puede generar esta enfermedad más macrovascular y genere gangrena de las extremidades inferiores por enfermedad vascular avanzada. Segundo, va a haber una arteriolosclerosis hialina, diferente a la ateroesclerosis, es decir, va a haber una lesión vascular asociada a hipertensión arterial. También va a haber una microangiopatía diabética, ya no más macrovascular, sino a nivel microvascular, va a haber un engrosamiento difuso de las membranas basales de los vasos sanguíneos. La microangiopatía diabética subyace el desarrollo de la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía diabética. ¿Qué quiere decir? Que ese engrosamiento difuso de las membranas basales de los vasos sanguíneos va a generar que a nivel de la retina haya neuropatía, haya retinopatía diabética, que a nivel de los nervios periféricos del sistema nervioso periférico haya neuropatía con daño en los nervios y a nivel renal haya nefropatía. En cuanto a la nefropatía diabética, va a haber tres tipos de nefropatía. Primero, las lesiones glomerulares. Segundo, las lesiones vasculares por la consecuente arteriolosclerosis. Y tercero, los pacientes van a presentar pielonefritis que incluye papilitis necrotizante. En cuanto a las lesiones glomerulares de la nefropatía diabética son por, ya dijimos, engrosamiento de la membrana basal de los capilares que incluyen los glomérulos, esclerosis mesangial difusa, es decir, va a haber una esclerosis en el mesangio de la del riñón con un incremento en la matriz mesangial con proliferación de células mesangiales y engrosamiento de la membrana basal. Si es severa, puede haber síndrome nefrótico y esto es por la razón por la cual los pacientes diabéticos pueden presentar síndrome nefrótico. Entonces no se olviden que el daño mesangial es por el aumento de la matriz mesangial, por el aumento de las células mesangiales y por el engrosamiento de la membrana basal. Y también puede haber glomerulosclerosis nodular, que es la llamada lesión de Kimmelstein-Wilson. En cuanto a las complicaciones oculares de la diabetes mellitus, vean que puede llegar al paciente a tener una ceguera total, que puede estar dada por, primero, retinopatía, también puede haber cataratas y puede haber glaucoma. La retinopatía, no se les olvide, y esto es muy importante que ustedes sepan que existe la diferencia entre la retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. En cuanto a las lesiones no proliferativas, son, primero, hemorragias retinianas, exudados retinianos, microaneurismas retinianos, dilataciones venosas en la retina, hay edema retiniano y engrosamiento de los capilares retinianos. Estos exudados pueden ser blandos, es decir, dados por microinfartos, o duros cuando existe depósito plasmático de proteínas y lípidos a nivel retiniano. Y otro caso es la retinopatía proliferativa. En la retinopatía proliferativa va a existir una neovascularización, es decir, una génesis o una síntesis de vasos sanguíneos nuevos y con una consecuente fibrosis a nivel de la retina. Esta es la causa del por qué el paciente puede llegar a tener ceguera y es por la neovascularización. Entonces no se les olvide la retinopatía no proliferativa, hemorragias, exudados, microaneurismas, dilataciones venosas, edema y engrosamiento de los capilares retinianos. Y la retinopatía proliferativa es por neovascularización de la retina. En cuanto a la neuropatía diabética,
Esta va a estar dada por microangiopatía, es decir, esclerosis de los vasos de los capilares sanguíneos a nivel de los nervios periféricos. Va a haber un incremento en la permeabilidad capilar y daño axonal directo. Puede comprometer el sistema nervioso central, pero el más comprometido es el sistema nervioso periférico. La más común es la neuropatía simétrica periférica de los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir? Que pues va a haber un daño axonal directo a nivel de los miembros inferiores bilateral y simétricamente. Y esta neuropatía simétrica periférica de los miembros inferiores va a afectar la función motora, pero también la función sensitiva. Pero de las que más se altera primeramente es la función sensitiva, es decir, va a lesionar esos axones aferentes que llevan información sensitiva. Siguiente, aparte de la neuropatía periférica de los miembros inferiores, también puede existir neuropatía autonómica, es decir, va a haber daño axonal directo a nivel de los nervios del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, puede haber alteración en la función autónoma de la vejiga, del intestino, impotencia sexual y puede existir una mononeuropatía diabética a nivel del sistema nervioso periférico, con pie caído súbito, parálisis de nervios craneales. Y pues tenga en cuenta de nuevo que la más frecuente es la neuropatía simétrica periférica de los miembros inferiores, pero que también existe neuropatía autonómica y por lo tanto un paciente con diabetes mellitus puede presentarse, por ejemplo, con una parálisis del séptimo par craneal y puede ser explicada por la misma neuropatía diabética. De nuevo, no se les olvide las complicaciones a largo plazo. A nivel ocular puede haber retinopatía no proliferativa y proliferativa cuando hay neovascularización. Puede haber cataratas y puede haber glaucoma. A nivel del sistema nervioso central puede haber microangiopatía con lesión axonal difusa, pero también puede haber una predisposición al ataque cerebrovascular isquémico o a ataques cerebrovasculares hemorrágicos. La hipertensión arterial debido a la lesión macrovascular. También va a haber un estado de ateroesclerosis acelerada y por lo tanto puede comprometerse cualquier región o parte de la cardiopatía isquémica con síndromes coronarios agudos, enfermedad arterial periférica, ateromatosis de los grandes vasos. También a nivel renal hay nefroesclerosis con glomerulosclerosis, arteriosclerosis o pielonefritis también puede presentar los pacientes. A nivel del sistema nervioso periférico, la neuropatía simétrica periférica o la neuropatía autonómica. Y recuerden que la más afectada es la función sensitiva del sistema nervioso periférico. A nivel del páncreas puede haber insulitis, es decir, una infiltración celular de linfocitos T en las células beta pancreáticas, más que todo en los pacientes con diabetes tipo 1, pero en pacientes con diabetes tipo 2 también puede haber esa infiltración inflamatoria y que en los pacientes con diabetes tipo 2 en fases avanzadas pueden existir un depósito de beta amiloide. Y a nivel periférico, esa aterosclerosis vascular periférica por la enfermedad arterial periférica y puede condicionar a gangrena y a predisposición de infecciones con pie diabético debido a esa disminución o ese estado proinflamatorio o esa disminución de la cicatrización debido a la neuropatía diabética y a la arteriopatía. Recuerde entonces que la diabetes es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, para muerte coronaria, para infarto de miocardio no fatal, para los diferentes subtipos de ataque cerebrovascular, ya sea isquémico, hemorrágico o no clasificado, y para muertes de causa vascular. Estos cortes histológicos nos muestran lo que les acabé de comentar, la insulitis autoinmune en diabetes tipo 1, con la inflamación, ese proceso inflamatorio a nivel de los islotes de Langerhans, con infiltrado de los linfocitos T en estos islotes, y en la diabetes tipo 2, ese depósito de amiloide intracelular
en las células beta pancreáticas. Vean cómo en este corte del glomérulo se evidencia una clara arteriolosclerosis hialina con este depósito eh, a nivel glomerular. Vean cómo se evidencia el engrosamiento de las membranas basales en los túbulos, ya no en los glomérulos, sino que vean que también los túbulos renales, los túbulos contorneados, pueden engrosarse las membranas basales alterando o generando las tubulopatías. Y también vean en este corte histológico cómo existe una glomerulosclerosis nodular en este glomérulo de este paciente diabético. Y a nivel macroscópico, en estos riñones, cómo se evidencia la nefroesclerosis. Vean en esta fundoscopia cómo es evidente la retinopatía diabética con la retinopatía proliferativa. Vean cómo estos vasos sanguíneos no deberían existir, ¿sí? Las hemorragias retinianas, vean en estos cómo se evidencian acá las hemorragias retinianas, los exudados algodonosos, la neovascularización, como les acabé de comentar, y el desprendimiento traccional de la retina en estados avanzados. Les dejo este artículo del New England Journal of Medicine para que repasen la fisiopatología y todos los aspectos en cuanto a la retinopatía diabética. Vean cómo evidencia la gráfica, cómo se evidencia esa proliferación o esa retinopatía proliferativa con neovascularización, pero también el daño de los fotorreceptores, el aumento del fluido subretinal, evidenciando pues un edema de mácula, cómo se pueden presentar quistes a nivel de la retina, los microaneurismas, esa dilatación de los vasos sanguíneos que puede condicionar a su ruptura y por lo tanto la hemorragia, y ese aumento del diámetro o el aumento en los capilares venosos, y también la condición de presentar los exudados blandos y duros. Vean cómo en la diabetes mellitus tipo MODY va a haber una mutación de diferentes genes que van a regular la transcripción de la insulina, y por lo tanto pues no va a haber una segregación adecuada de insulina por la célula beta pancreática, pero también va a generar una mutación de genes que codifican para proteínas que están implicados en todo el proceso de la secreción de la insulina, por lo que acá les dejo los diferentes tipos de proteínas y qué MODY es en el que está mutado cada tipo de gen. Ahora vamos a hablar del diagnóstico de los diferentes tipos de diabetes mellitus. Estas son las recomendaciones de la ADA para saber a quién tenemos que tamizar para el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, toda persona que tenga usted en el consultorio asintomática y que tenga sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal por encima de 25, y que tenga uno de los siguientes, es decir, el paciente que tenga un primer historial de primer grado de diabetes, pacientes con enfermedad cardíaca o cardiovascular, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con dislipidemias, mujeres con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, población que tenga inactividad física o otras condiciones asociadas con resistencia a la insulina, como por ejemplo obesidad severa o pacientes que al examen físico se les observe acantosis nigricans. Usted debe realizar tamizaje de diabetes mellitus en esa población, pero también a toda población que se le haya diagnosticado prediabetes, que tenga una hemoglobina glicosilada por encima de 5.7%. Se les debe tamizar cada año para la posible progresión a diabetes mellitus. Toda mujer con diabetes gestacional diagnosticada se le debe tamizar cada 3 años de por vida. Todos los pacientes por encima de 45 años se les debe tamizar así no tengan estos factores de riesgo. Por lo tanto, todo paciente por encima de 45 años que esté asintomático y sin ninguna comorbilidad, usted tiene que hacer el tamizaje de diabetes mellitus, no se le olvide.
Y para todos estos pacientes que les haya dado normal el tamizaje, pues usted deberá tamizarlo cada 3 años y deberá hacer o recomendarle que asista al consultorio médico cada 3 años para los tamizajes también necesarios aparte de la diabetes mellitus y pues podrán ser más frecuentes según los factores de riesgo. En cuanto a los niños y los adolescentes, ¿a quién tamizar? A todo niño que se encuentre con sobrepeso u obesidad y que tenga uno de los siguientes factores de riesgo, como por ejemplo un historial materno de diabetes o que la madre haya tenido diabetes gestacional durante el embarazo. Esto, todo paciente sobrepeso y obeso que tenga un historial familiar de diabetes tipo 2 en primer grado o segundo grado y los pacientes pediátricos que tengan signos de resistencia a la insulina o condiciones asociadas, como por ejemplo acantosis nigricans, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome ovario poliquístico en las adolescentes, em, o que hayan tenido un bajo peso al nacer gestacional. De igual manera, en el consultorio médico usted puede saber cuál es el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 y pues ustedes deberán aplicar este cuestionario médico para los pacientes em, que simplemente con preguntas y con las medidas antropométricas se asignarán cierto tipo de puntajes y si el puntaje es mayor o igual a 5, el paciente tiene un riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2. Ahora sí, entrando a los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus, recuerde que hay 4 opciones para diagnosticar la diabetes. El primero es que el paciente tenga una glicemia en ayunas. Ayunas es no ingesta por 8 horas y que esa glicemia haya sido mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Segunda opción, que el paciente tenga una glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro 2 horas posterior al test de tolerancia oral a la glucosa, es decir, que se le haya tomado la glicemia en ayunas e inmediatamente se le da una carga oral de 75 gramos de glucosa y 2 horas posterior la glicemia esté por encima o igual a 200 miligramos por decilitro. La tercera opción, que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 6.5%. Y la cuarta opción es aquel paciente que se le tomó una glicemia al azar y a esta se encuentra por encima o mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pero que tenga síntomas clásicos de hiperglicemia, como por ejemplo la típica triple sintomatología, poliuria, polidipsia, polifagia. O que el paciente tenga una crisis hiperglicémica. Entonces, estas 4 opciones, cualquiera de las que haya salido, el paciente se le diagnostica como diabetes mellitus. Ahora los criterios diagnósticos de la prediabetes. Hay 3 opciones para diagnosticar la prediabetes. Uno es la glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. La glicemia 2 horas posterior al test de tolerancia oral a la glucosa que se encuentra entre 140 y 199 miligramos decilitro. Y la tercera opción es que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. ¿Cómo diagnosticar la diabetes tipo 1 y cuáles son los criterios diagnósticos? Recuerde entonces de nuevo los 3 estadios de la diabetes. El estadio 1 donde va a haber autoinmunidad activa, pero el paciente va a estar normoglicémico y presintomático, es decir, que no va a tener prediabetes ni tampoco hiperglicemia como diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, en el diagnóstico de estos pacientes será solamente con la presencia de múltiples autoanticuerpos sugestivos de diabetes mellitus tipo 1. En el estadio 2, el paciente tiene la autoinmunidad activa, está asintomático pero ya está hiperglicémico. Por lo tanto, se le van a encontrar múltiples autoanticuerpos específicos para la diabetes tipo 1 y va a tener prediabetes y cómo se diagnostica con los criterios previos que les acabo de dar. Una glicemia en ayunas entre 100 y 125, 2 horas después de la carga oral de 75 gramos entre 140 y 199 o una glicada entre 5.7 y 6.4%.
Y el estadio 3 será aquel paciente que se encuentra hiperglicémico y sintomático, es decir, tiene síntomas clásicos de diabetes mellitus como poliuria, polidipsia, polifagia o que presenta una crisis hiperglicémica o que se le diagnostique con los criterios normales de diabetes mellitus. Por lo tanto, la presencia de los autoanticuerpos en los pacientes será indicativo que ese paciente tiene una diabetes tipo 1. Ahora, ¿cómo diagnosticar la diabetes gestacional? Hay dos opciones o dos estrategias para diagnosticarla. La primera es la estrategia de un paso y se realiza en toda gestante entre 24 semanas de gestación a 28 semanas de gestación y se diagnostica con cualquiera que se cumpla de las siguientes, es decir, cualquiera de estas 4 opciones. La primera es que tenga una glicemia en ayunas mayor o igual a 92 miligramos por decilitro. Vean que no es en personas no gestantes que debe ser mayor o igual a 100, sino en estas pacientes mayor o igual a 92 miligramos por decilitro. Al realizar la carga de 75 gramos de glucosa, la glicemia una hora después de la carga deberá estar mayor o igual a 180 miligramos por decilitro y a las 2 horas de la carga mayor o igual a 153 miligramos por decilitro. Entonces esta estrategia de un paso, no se les olvide, glicemia en ayunas mayor o igual a 92, después de la carga a la hora mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153 en pacientes gestantes entre 24 y 28 semanas de gestación. Ahora, la segunda estrategia para diagnosticar diabetes gestacional es la estrategia de los dos pasos. Es decir, el primer paso consiste en que a la paciente se le debe realizar una carga de 50 gramos de glucosa, no necesariamente en ayunas. Si una hora posterior a esa carga de 50 gramos la glicemia es mayor o igual a 130, se debe proceder al siguiente paso el siguiente día. Entonces el siguiente día, el segundo paso, se hace una carga de 100 gramos, ¿sí? Y se diagnostica diabetes cuando se cumplen 2 de los siguientes 4 niveles. Es decir, el primero es que en ayunas el siguiente día se encuentre la glicemia mayor o igual a 95 miligramos por decilitro. Después se hace una carga de 100 gramos. Y a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas se mide la glicemia. Si a la hora está por encima mayor o igual a 180, o si a las 2 horas está mayor o igual a 155, o a las 3 horas está mayor o igual a 140, con que cumpla 2 de estos 4 opciones, la paciente se le diagnostica diabetes mellitus gestacional. Entonces no se le olvide esta estrategia de dos pasos. Primero se hace una carga oral de 50 gramos, no necesariamente en ayunas. Si es mayor o igual a 130, se le cita al otro día a la paciente. Si en glicemia en ayunas está mayor o igual a 95, se realiza la carga de 100 gramos y si sale más de 2 de estas 4, se le diagnostica diabetes mellitus gestacional. Ahora la pregunta es cómo prevenir la diabetes mellitus en pacientes con prediabetes. Recuerde que todo paciente con prediabetes se debe realizar el tamizaje anual de la diabetes mellitus, es decir, realizar la hemoglobina glicosilada y pues la glicemia en ayunas con la siguiente test de tolerancia oral a la glucosa. Se les debe recomendar ejercicio mínimo de 150 minutos a la semana y se debe iniciar metformina, especialmente si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 35, si tiene menos de 60 años y en mujeres con diabetes mellitus gestacional previa. Y a todo paciente con riesgo cardiovascular pues se debe realizar el tamizaje. Entonces vean que primero se le diagnostica la prediabetes, se le recomienda al paciente una dieta acorde con interconsulta por nutrición y que realice ejercicio. Si a la nueva cita el paciente persiste con la intolerancia oral a la glucosa, pues se debe iniciar metformina a dosis usuales. Vean este algoritmo, como primero recomienda la terapia de los cambios de los estilos de vida, maneje las comorbilidades y los factores de riesgo que tenga, reduzca el peso de los pacientes
y si persiste a pesar de estas intervenciones, inicie manejo farmacológico primero con metformina y si no responde considere los tiazolidinionas o si no los agonistas del receptor de GLP-1. Ahora, ¿cómo debemos evaluar o enfocar al paciente que acabamos de diagnosticarle diabetes mellitus? Entonces, primero, como todo en medicina, realice una evaluación médica completa. Segundo, confirme el diagnóstico si tiene dudas. Y tercero, clasifique la diabetes, si es una diabetes mellitus tipo 1 o si es una diabetes mellitus tipo 2, si es un MODI o si es debido a otras causas como por ejemplo enfermedades del páncreas exocrino, debido a fármacos. Evalúe qué complicaciones tienen los pacientes y qué potenciales comorbilidades presenta esos pacientes. Si el paciente tiene una diabetes previamente diagnosticada, revise el tratamiento farmacológico y no farmacológico que ha venido llevando ese paciente, si tiene adherencia o no y qué factores de riesgo ha presentado ese paciente. Lo siguiente es desarrolle un plan de cuidado continuo, interconsulte las diferentes especialidades según crea y sea necesario y realice el manejo continuo evaluando las complicaciones y las metas terapéuticas y por lo tanto citando al paciente cada que sea necesario. Entonces, ¿qué realizar en la consulta médica? En cuanto al examen físico, recuerde tomar medidas antropométricas, evaluar la presión arterial, realice medidas de ortostatismo si es necesario, realicen el examen de funduscopia y refiera al oftalmólogo por primera vez o cuando el paciente le refiera síntomas visuales, realice la palpación de la tiroides, evalúe cómo se encuentra la piel del paciente, si tiene, busque acantosis nigricans, evalúe los sitios de inyección de la insulina, cómo se encuentran, si hay lipodistrofia, atrofia, hipertrofia. Realiza un examen de los pies de los pacientes y de las extremidades, evaluando a la inspección la integridad de la piel, la formación de callos, la deformidad del pie, si hay presencia de úlceras, cómo se encuentran las uñas. Evalúe o tamice la enfermedad arterial periférica, palpe los pulsos pedios, evalúe el índice de tobillo-brazo, pregunte sobre síntomas de enfermedad arterial periférica, si hay claudicación o no, evalúe la temperatura, la vibración, la sensación de los miembros inferiores. En cuanto a la evaluación de los laboratorios, realice una hemoglobina glicosilada cada 3 meses o pues si no está evaluada en los últimos 3 meses de esos pacientes y realice exámenes metabólicos, entonces evalúe el perfil lipídico, evalúe la función hepática, evalúe la función renal y urinaria, evaluando la creatinina sérica, una proteinuria, proteínas de 24 horas, evalúe cómo se encuentra la función tiroidea, evaluando la TSH y las posibles hormonas tiroideas, evalúe cómo se encuentra la vitamina B12 de esos pacientes, si el paciente viene consumiendo crónicamente metformina, evalúe cómo se encuentran los electrolitos séricos de esos pacientes, si vienen tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o algunos diuréticos. Recuerde clasificar el riesgo del paciente a 10 años de infarto de miocardio o muerte coronaria con el modelo de Framingham en Colombia y recuerde multiplicarlo por 0.75. Y como ya vimos anteriormente, acá les dejo las tablas para que ustedes la puedan calcular en los pacientes. Y esta es para mujeres. Recuerde evaluar todos los factores de riesgo cardiovascular y si tiene enfermedad renal crónica, siempre clasifíquelo según la tasa de filtración glomerular. Y recuerde clasificar a los pacientes según el riesgo por condiciones específicas, por ejemplo en pacientes con diabetes mellitus, según la presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y las metas de colesterol LDL. Recuerde vacunar a todo paciente con diabetes anualmente contra la influenza. Recuerde realizar la vacunación neumocóxica con la PCV13 en menores de 2 años y en mayores de 2 años a 64 años.
con la PPSB23 y los mayores de 65 años deben recibir una dosis adicional de la PPSB23. Recuerde también vacunar con 2 a 3 dosis de virus de la hepatitis B en pacientes que no se han vacunado entre los 18 y los 59 años y con 3 dosis en los pacientes mayores de 60 años. Recuerde realizar tamizaje de enfermedad tiroidea autoinmune en los pacientes con diabetes tipo 1. Recuerde tamizar enfermedad celíaca si hay síntomas o signos. Y recuerde buscar enfermedades autoinmunes en los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Cuándo remitir al psiquiatra? Acá les dejo esta tabla, pero pues como todo en medicina, evalúe siempre la historia médica de los pacientes ante cualquier síntoma de alteración del estado de ánimo, de síntomas psicóticos y pues todo lo relacionado con la salud mental. Recuerde, valoración por psiquiatría. Ahora algunos aspectos de la farmacología de la insulina y los antidiabéticos orales. En cuanto a la metformina, el modelo de cómo la metformina suprime la producción hepática de glucosa, es decir, suprime la gluconeogénesis y por lo tanto disminuye la hiperglicemia, es uno de las hipótesis más como sospechadas del mecanismo antidiabético de la metformina. Y pues les dejo este artículo del New England Journal of Medicine para que quien quiera profundizar sobre el tema de la farmacología de la metformina. También les dejo este otro artículo para quien quiera profundizar. Sin embargo, tenga en cuenta que hay múltiples vías por las cuales la metformina altera el metabolismo hepático, aparte de disminuir la gluconeogénesis, y vea que también inhibe la cadena respiratoria mitocondrial. Esto activa la AMP quinasa, incrementando la sensibilidad a la insulina. Disminuye también el AMP cíclico, lo que reduce la expresión de enzimas gluconeogénicas en estos pacientes. Esto resulta en una disminución de la hiperglicemia y en un aumento en la sensibilidad de la insulina en el tejido periférico como el tejido adiposo y el músculo estriado. Sin embargo, también estudios han indicado una posible intervención de la metformina aparte del metabolismo, sino también en la inflamación. De nuevo les dejo el artículo para el que quiera profundizar. Recuerde también los obstáculos comunes para usar la metformina. Recuerde que entre los más frecuentes es la intolerancia gastrointestinal, por lo tanto en estos pacientes que consultan porque no toleraron la metformina al iniciarla, entonces en ellos trate de reducir la dosis hasta que disminuyan los síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal o distensión o dispepsia, y considere el uso de formas de metformina de liberación extendida en estos pacientes. También recuerde que la metformina está contraindicada en pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 30 cc por minuto. Úsela con precaución, es decir, a menor dosis entre 30 y 45, y se puede usar a las dosis adecuadas en pacientes con tasa de filtración glomerular mayor o igual a 45. En pacientes con falla cardíaca, es aceptable para usarla en pacientes con falla cardíaca estable y pacientes que tengan falla cardíaca crónica pero que no esté agudizada. Recuerden no usarla y está contraindicada en pacientes con falla cardíaca aguda o con evidencia de hipoperfusión de órgano terminal, es decir, con pacientes con choque. También en cuanto a la enfermedad hepática, recuerde que la metformina se puede usar en pacientes con enfermedad hepática crónica y que incluye a aquellos pacientes que tienen elevaciones leves de las enzimas hepáticas como la ALT o la AST, pero que tienen la función hepática conservada, y no usarla en pacientes con enfermedad hepática o falla hepática funcional o con falla hepática aguda. Es decir, se puede utilizar la metformina en pacientes con enfermedad hepática crónica, pero solamente cuando hay elevaciones leves de las enzimas hepáticas. Y no se debe usar la metformina en falla hepática aguda o cuando hay alteración de la función hepática, como por ejemplo aumento del INR o hipoalbuminemia.
Recuerde el mecanismo de acción de los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Recuerde que la dipeptidilpeptidasa 4 es una enzima que degrada las incretinas como el GLP-1 y el GIP, y por lo tanto pues disminuye las concentraciones séricas de las incretinas y pues disminuye sus acciones. Por lo tanto, al inhibir esta enzima pues se disminuye la degradación de las incretinas, aumentan las concentraciones de las incretinas y pues por lo tanto aumentan sus acciones ya conocidas de las incretinas. Les dejo este esquema de gráfico de todas las acciones que tienen los agonistas del receptor de GLP-1 y por lo tanto todos los efectos benéficos, no solamente en cuanto al metabolismo de la glucosa y de la sensibilidad de la insulina y del aumento de la segregación de la insulina, sino también todos los efectos a nivel de el corazón y los vasos sanguíneos, a nivel renal, a nivel del sistema inmune, del músculo esquelético, del tejido adiposo, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal y a nivel del páncreas. Les dejo también este artículo de Nature para el que quiera profundizar sobre los efectos benéficos en la hemodinámica renal de la diabetes mellitus en los pacientes que se les administra agonistas del receptor de GLP-1. Sin embargo, recuerden que disminuye la vasoconstricción y aumenta la vasodilatación de la arteria aferente y por lo tanto aumenta la natriuresis, disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y aumenta la función renal. Los siguientes son los inhibidores del canal SGLT2. Recuerden que normalmente el canal SGLT2 a nivel del túbulo contorneado proximal lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y de glucosa y por lo tanto aumenta la retención de agua y sodio, pero también de glucosa. Por lo tanto, al inhibirlo con los inhibidores de SGLT2, pues aumenta la excreción de glucosa, disminuyendo la hiperglicemia, pero también disminuye la reabsorción de sodio y de agua y por lo tanto tiene efectos benéficos a nivel cardiovascular. Pero también vean que les dejo este artículo donde pueden ahondar sobre los efectos benéficos cardiovasculares y vean que también se ha evidenciado aumento de la producción de energía en el cardiomiocito y por lo tanto los efectos benéficos no solo en los pacientes diabéticos sino también en los pacientes con falla cardíaca. Les dejo estos efectos benéficos de los inhibidores del SGLT2 a nivel renal y cardíaco como nefroprotectores y cardioprotectores para el que quiera ahondar el tema. Les dejo también esta gráfica donde pueden evidenciar los efectos de potencial beneficio cardíaco de los inhibidores de SGLT2 y también los efectos en la hemodinámica renal de los inhibidores de SGLT2, pero también de los agonistas del GLP-1. Las siguientes son las insulinas. Recuerden la clasificación en las insulinas rápidas, como lo son la Lispro, la insulina Aspart y la glulicina. Recuerden también repasar los inicios de acción, los picos de duración y la duración total de la acción de estas diferentes tipos de insulina, como también las apariencias de las insulinas. La única de apariencia lechosa es la NPH, luego le sigue la regular y la NPH y las insulinas de acción lenta como lo son la Detemir, la insulina glargina y la Degludec. Recuerde que los análogos de insulina, sus nombres se deberán a que diferirán por la conformación de los aminoácidos en su estructura del análogo de insulina. Entonces, por ejemplo, la Lispro se llamará así porque tiene una lisina en vez de una prolina. La glulicina porque tiene en vez de una lisina una glulicina, la Aspart porque tiene un aminoácido Aspart en vez de una prolina en el aminoácido 28 y la Detemir porque tiene una lisina en vez de una lisina con este componente químico en vez de la lisina normalita en el aminoácido 29. Y así pues se llamarán las diferentes insulinas. Este es el esquema de acción de las diferentes insulinas en el tiempo. Recuerden cómo las insulinas rápidas, como la glulicina, la Lispro y la Aspart, tienen un inicio y un pico de acción más rápido que las
otras insulinas, siendo hasta 4 a 6 horas la duración de la acción, pero el pico será en las primeras 1 a 2 horas. Como la insulina regular y la NPH tienen un poco más lento o un poco más prolongada la duración, llegando a ser la regular hasta 8 horas y la NPH un poco más, siendo hasta de 18 horas. Y vean cómo las insulinas de acción lenta, como la de Temir, la Glargina y la de Gludec, pueden llegar a tener duraciones de acción de hasta 22 hasta 24 horas al día. Recuerde cuáles son las insulinas disponibles en Colombia, las de acción corta y acción ultracorta, como la Aspart, que vienen en la marca Novo Rapid, la Glulicina viene la Pidra, la Lispro viene la Humalog y la Humana, que es la NPH, viene la Humulin. Pero también vean que vienen en presentaciones para inyectar, donde el paciente es el que debe escoger y debe calcular la dosis según la prescrita y se debe administrar inyectándose la dosis necesaria. Vean que vienen diferentes tipos de jeringa, las de 30 unidades, las de 40, 50, 100 y algunas hasta de 500 unidades como esta. Y que cada una puede administrar, por ejemplo, la de 30 pues administrará 30, la de 40 40, la de 50 50, la de 100 100 y la de 500 hasta 250 unidades. Recuerde como médico aprender a usar los diferentes dispositivos para el control glicémico y enseñarle cómo se deben usar a los pacientes, el correcto uso. Recuerde cómo usar el puncionador, es decir, para sacar la gotica de sangre, cómo utilizar las lancetas, cómo prender y usar el glucómetro, cómo usar las tirillas y pues todo esto para que el paciente pueda automonitorizarse y medirse las concentraciones séricas de glucosa. Recuérdele a su paciente cómo aplicar una dosis de insulina. Si este paciente va a utilizar una jeringa como dispositivo de administración, recuérdele que debe preparar todos los insumos, la jeringa, el vial, el paño de alcohol, verificar el estado de la insulina. Si es NPH, recuerde siempre decirle que debe estar lechosa, limpie el caucho del vial. Recuérdele que debe cargar la jeringa con aire, llevándola a la dosis deseada, es decir, si son 10 unidades de insulina, llevar con solo aire la jeringa hasta estos 10 cc, insertar la jeringa en el vial de insulina e inyectar el aire. Una vez inyectado el aire, debe voltear el vial con la jeringa y aspirar la dosis deseada de insulina. Si la piel está limpia, debe inyectar la insulina a 90 grados si se hizo el pellizco, como se evidencia en esta gráfica. Si no lo está, debe limpiarse y luego inyectarse. Y pues debe inyectarse toda la dosis de la insulina y retirar lentamente la jeringa. Ahora, si es una pluma o un pen para administrar la insulina, recuerde de nuevo preparar todos los insumos, verificar el estado de la insulina, montar una nueva aguja a la pluma del dispositivo, recuérdele que debe probar el estado de la pluma y la aguja, seleccionar 2 unidades y empujar el botón lentamente. Así se evidenciará que en la punta de la aguja saldrán esos 2 cc de insulina. Si funciona, entonces decirle al paciente que seleccione la dosis con el que se le formuló y girarla hasta el número deseado, es decir, si se le sugirió administrarse 8 unidades de insulina, pues acá en este dispositivo se le dice que gire esta rosca y hasta que queden los 8 unidades en este visor. Si la piel está limpia, entonces que se inyecte a 90 grados el pen con el pellizco. Si no lo está, pues que se limpie la piel y luego se le inyecte, que inyecte toda la dosis y cuente hasta 10 segundos lentamente, es decir, oprime este lugar de acá y que cuente 10 segundos lentamente, y una vez contados los 10 segundos retire la pluma, retirar la aguja y desecharla. Recuerde también recomendarle al paciente que debe cambiar de sitio y de cuadrante y que se pueden aplicar en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, si se escogió este cuadrante, entonces
en una semana aplicar la dosis de la insulina el lunes acá, el martes acá, el miércoles acá, el jueves acá, el viernes acá, el sábado acá y el domingo acá. Es decir, no debe administrarse la misma dosis de insulina en el mismo lugar el día anterior. Y también a la siguiente semana ya no administrarse en este cuadrante, sino por ejemplo cambiar al cuadrante izquierdo, luego acá y así cada semana va cambiando de cuadrante en cada sitio corporal. Recuerde decirle no administrarse a 3 centímetros del ombligo y siempre hacer una inyección limpia. Y tenga siempre en cuenta en los pacientes aquellos fármacos que causan o aumentan la hiperglicemia y aquellos fármacos que aumentan la hipoglicemia en los pacientes. Por lo tanto, repase esta tablita y siempre téngalo en cuenta tanto en los servicios de hospitalización de urgencias como en el paciente con consumo crónico de fármacos. Espero les haya servido.